Agustín Garibay. Mi nombre es Isaac Guerrero. Y a partir de este momento estamos Enmarcados. Este es un podcast que espero que ya conozcan, pero si es la primera vez que nos están viendo, es un podcast en el que hablamos de merca, de marcas, de negocios y de estrategia. Y de estrategia. Exacto. Y hoy vamos a platicar de la Fórmula 1, que es algo que nos gusta mucho y que nos llevamos una sorpresa. Una gran sorpresa. Meternos a investigar un poco de... ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias, Agus. También sorprendido por el caso de hoy. De repente cree, o sea, uno como espectador, como fan de cierto deporte, crees que la organización es sencilla, ¿no? Claro. Organización desde la parte de empresas, ¿no? Por supuesto. Pero... Y además la verdad es que sí proyectan este nivel de profesionalismo, ¿no? O sea, yo sí esperaría, si alguna de las confederaciones, ¿no? Uh-huh. Mundiales que estuviera organizada, sería esta. Ajá. Bien organizada. Sí, y ordenada. Exacto. Pero bueno, no. Resulta que no. Bueno, o sea, puede que sí, pero el orden ha costado mucho. Sí. ¿no? Y el orden de las empresas a mí sí me genera mucha duda, que ahorita ya llegaremos a ello. Sí. Bueno, comencemos, ¿qué te parece? Con un poquito de contexto. Bien. Y pues tengo un chorro de antecedentes. Adelante. Entonces creo que vamos a poder hablar un poco de eso. Quiero conectar con el episodio anterior y el caso anterior, porque justo hablábamos de este contexto. Ajá. El automóvil se inventa a finales del siglo XIX. Ajá. El motor de 4 tiempos a gasolina da origen a una industria enorme. Sí. En ese momento incipiente, pero me gustó mucho como dijiste en el episodio anterior que a falta de cosas que te entretuvieran, pues el ser humano inventaba lo que fuera. Ajá. Y entonces al inventar automóviles, el paso lógico siguiente era inventar las carreras de automóviles. Así es, las competencias. Exacto. Porque además era una época en donde grandes empresarios que ni siquiera eran del mismo sector les gustaba competir, es decir, demostrar o quién tenía más dinero o quién tenía el rascacielos más grande. Exacto. Entonces, en términos de coches, pues querían demostrar quién tenía el mejor coche, el más rápido, uh-huh. ¿no? Y esos son los antecedentes que le dan forma a lo que hoy conocemos como la Fórmula 1. Sí. Que es, bueno, ha tenido altibajos, pero en este momento creo que sí es la reina del automovilismo. Sí, completamente. ¿No? Entonces, tengo aquí estos antecedentes muy, muy interesantes. 1894 en Francia comienzan unas carreras independientes que les llamaron Grand Prix. Uh-huh. ¿No? Era Gran Premio, nada más. Gran Premio. Pistas de tierra, no había limitantes para los participantes, podían participar con el vehículo que pudieran, uh-huh. tuvieran, quisieran. Uh-huh. No se tomaba en cuenta cuestiones de peso, de motor, de desplazamiento. No había ni siquiera cuestiones de seguridad. Así es, sí, ni siquiera para el público. Exacto. Para 1934, es decir, mucho tiempo después, ya son 18 carreras que se llevaban a cabo en Europa. Uh-huh. Ya son circuitos, ya tienen un poquito más de estructura. Así es, digamos que se llevaban a cabo, pero no como lo conocemos ahorita, es decir, de manera ordenada. Correcto. Había fechas. Exacto. ¿No? Había fechas. Nosotros vamos a hacer nuestro gran premio tal fecha. Nosotros, así como las carreras que hoy se organizan de correr, ¿no? Exacto. Que se seleccionan y sí, no son un circuito. De manera aleatoria, este domingo me gusta, pido permiso, organizo mi carrera. Así es, así como hoy se organizan las carreras de correr, así se organizaban las carreras de autos, sí. Qué impresión, ¿no? Qué impresión, porque no es barato tener un equipo que participe en la fórmula máxima. Así es. Del automovilismo. Pero daba reputación. Si claro. Al final te inscribías a más carreras, ¿no? Y entonces ibas
teniendo como tu ranking, digámoslo así, aunque no formaran parte de un mismo circuito, pero ya podías decir, tuve el tercer lugar en el Gran Premio de no sé dónde, primer lugar en Gran Premio de no sé dónde, ¿no? Pero todo era parte. Exacto. No es como ahora, ¿no? Que tenemos puntos de acuerdo a la posición en la que se termina y puntos para los equipos también, ¿no? Las escuderías. Sí, así Como un concurso paralelo, que también es muy importante. De pilotos y de constructores. Exacto. Viene la Segunda Guerra Mundial, se suspende todo porque en realidad, si bien la Segunda Guerra empieza en 1939 con la invasión de Alemania a Polonia, ya se tenía un ambiente muy complejo en Europa, ¿no? Previo al conflicto armado, y pues seguramente eso tuvo mucha influencia, porque además Alemania también era uno de los países involucrados en las carreras. Exactamente. ¿No? Bien, empezamos a hablar de algo ya más estructurado. En 1947 surge la Federación Internacional del Automóvil. Así es. Que la es, FIA. Exacto, es un organismo que permite, no regula, no en ese momento, pero permite organizar mejor. Y en 1949 anuncian el circuito de Grand Prix, que se va a correr en 1950, aunque curiosamente eran autos de la Fórmula 2, porque no todos tenían autos Fórmula 1. Así es. Y cabe, por lo tanto, entonces explicar qué es Fórmula 1. Fórmula se refiere a un set de reglas y regulaciones para la categoría. Entonces, Fórmula 1 son reglas y regulaciones para esa categoría. Fórmula 2 es reglas y regulaciones para esa categoría. Cuando hablamos de reglas y regulaciones en términos de automovilismo, hablamos de peso del vehículo, potencia del motor, tamaño del motor, incluso también estas medidas que se utilizan en los autos comerciales, ¿no? Distancia entre llantas, altura, ¿no? Todas estas condiciones que claramente sentan un precedente importante. Así es, entonces, precisamente el tema de fórmula es el tema de las reglas y regulaciones para esa categoría. Correcto. Bien, entonces, jugaban en Fórmula 2, digámoslo así. Sí, estaban compitiendo con estos vehículos menos potentes, con otras características, y con eso comienza en 1950 el primer circuito de gran premios que se llamó, que se llama ahora Fórmula 1. Fórmula 1. Y cabe también mencionar, en ese entonces solo eran, o sea, tú inscribías tu gran premio, ¿no? Es decir, tú como organizador de la carrera decías, yo quiero participar en el circuito. Exacto, yo quiero ser parte del circuito, entonces le pagabas a la FIA para ser parte de ese circuito. Correcto. Pero podían darse otros gran premios que no eran parte del circuito, que se les consideraba independientes. Exacto. ¿No? Pero comienzan como es muy caro organizar un gran premio, porque no se repartían, o sea, pertenecer al circuito implicaba que te apoyaban de alguna manera, te daba prestigio también, etcétera, ¿no? Entonces, pero por temas de costos se fueron eliminando esos gran premios independientes, ¿no? Y se quedaron con el Club de Toby. Solo los que pagan, ¿no? Y cumplen con ciertas reglas y regulaciones como para hacer un circuito de la categoría Fórmula 1. Está cañón. Platicamos también fuera del aire hace algunos días nuestro gusto por las carreras. ¿No? Y pues, no sé, yo recuerdo haber visto, yo creo que fui muy aficionado a la Fórmula 1 de mediados de los 80s a mediados finales de los 90s. Sí, justo cuando muere Senna, creo que la mayoría de nosotros dejamos. Perdimos un poco la pista. Y bueno, pues sí, era muy emocionante. Sí. Dato interesante, no sé si nos vaya a ver mi mujer, pero mi mujer sigue sin entender cómo hay gente que se sienta a ver unas personas darle vueltas a un circuito en unos coches, ¿no? Me dice, y entiendo menos los que pagan un boleto tan caro
por verlos pasar en menos de un segundo. Pero bueno, Sí. mi papá era un gran amante del automovilismo, disfrutaba incluso escuchar los motores, Sí. ¿no? Es que escuchar los motores de ese tiempo, justo cuando vino Senna y Prost al Gran Premio de México en los 80s, era un sonido, o sea, fantástico. Sí. O sea, no hay sonido igual, creo yo. Sí. Al que por lo menos la mayoría de nosotros, personas terrenales, tenemos acceso. Así es, completamente. Y si se fijan, Agus está haciendo pausa porque comienza el relajo. Exacto. A ver, yo quiero empezar por el tema del relajo, ¿no? Antes de que les expliquemos qué onda. Dale, porque yo aquí lo que tengo ya son datos de quién corrió, cómo ganó, ¿no? Y escuderías que empezaron ahí. Que Entonces, ajá, pues hay que empezar a deshacer a el nudo. exacto. Y se comienza a deshacer justo cuando me pongo a buscar información para ello. La información que tú traes es sobre la historia de la categoría. Correcto. ¿Ok? Entonces, si tú le pones en Google Fórmula 1 historia o en inglés Fórmula 1 history, te va a sacar el Wikipedia y te va a sacar como los datos que existen y acerca de la categoría nada más. Y es los años consecutivos de cómo se fue profesionalizando, digámoslo así, la categoría. Correcto. Me encontré por ahí un muy buen artículo del País que platica la historia. Okay. Platicada. Okay. Pero no se mete en todas estas porquerías, ¿no? que encontramos. Muy bien. Empecemos a darle forma a esta maraña. Nada más deja y termino de platicar. Ok, una es la historia de la categoría y otra es la historia de la institución o instituciones que organizan la categoría y comercializan la categoría. Que empiezan a comercializarlo tarde, ¿eh? Así es. Muy entonces, tarde, pero sí. Pero sí le tuve que pensar, a ver, me está dando la historia de la categoría, pero yo lo que quiero es quién organiza, cómo está formado, y tuve que buscarle de alguna otra manera para enterarme cuál es la organización, exacto, que está a cargo de lo que vemos en la tele. Claro, ¿no? claro. Entonces, empecemos con la historia de la categoría, y pues, porque de ahí se deriva todo lo justo, ¿no? Primera carrera se lleva a cabo en el circuito de Silverstone, en el Reino Unido, en Inglaterra, y gana Giuseppe Farina, un piloto de origen italiano. No, la verdad es que fui muy selectivo. Sí. Y aún así, hay muchos datos. Para los Generación X, pues llené un par de páginas de mi libreta que no me había pasado con ningún otro caso. Juan Manuel Fangio, un multicampeón de origen argentino, campeonó en 1951, 54, 55, 56 y 57. Que tuvo ese récord hasta... bueno... Hasta que Schumacher de los seis campeonatos, sí, hasta Schumacher en los 2000. Así es. O sea, Fangio era considerado el mejor piloto de la historia por ese récord. Exacto. Que se rompió, o sea, ¿no? En el 52, 53. 45 años después. No, pero no fueron seguidos como los de Schumacher, ajá, ¿no? Porque sí, eso sí. Schumacher tuvo la gran ventaja que les pasó a varios a lo largo de... que cuando se montó en el Ferrari era fuera de serie. Sí. ¿No? Fangio no. Ajá. Fangio estaba en una escudería competitiva, pero tenía mucho más mérito lo que hacía el piloto. Y además, la escudería, ahorita estoy seguro que Agus les va a dar el nombre, era propiedad del gobierno italiano. Además. Propiedad del gobierno italiano. Para que se den una idea, ¿no? Somos mala referencia como país, pero en Europa, la SEAT, ¿no? Una marca que fabrica automóviles, también es del gobierno español. Renault es del gobierno francés y Fiat es del gobierno italiano. Entonces, en otros países sí funciona que el gobierno tenga este tipo de cosas. Exacto. Sí, por supuesto. No tengo anotado la escudería, ¿eh? Alfa Romeo. Alfa Romeo. Entonces, ¿de dónde viene la reputación de Alfa Romeo? Precisamente es de haber ganado esos grandes premios con Fangio.
Entonces, Alfa Romeo se vuelve esta marca mística, ¿no? Icónica. Icónica, que hoy desafortunadamente por el lugar que ocupa en la Fórmula 1 es así como de, Alfa Romeo. Uh-huh. Pero yo me acuerdo que en los 80s, no sé si Sí, te acuerdas, sí, claro. hablar de Alfa Romeo era como hablar de Bugatti. Uh-huh. O como hablar de Ferrari, que decías. Sí, son marcas emblemáticas que tenían una participación significativa. Sí. ¿No? Y con un halo místico alrededor muy fuerte. Correcto. Que, bueno, hay esta película de Ford versus sí, versus Ferrari. ¿No? Te da un poquito esta sensación de cómo de pronto se movían los capitales dentro de las empresas con tal de competir como buenos seres humanos, pero además como buenos miembros del género masculino, ¿no? Sí. Una cosa súper absurda, pero también ha dado pie, porque eso es algo interesantísimo. La Fórmula 1 ha sido la que ha permitido desarrollar muchos de los avances significativos que hoy tenemos en la industria automotriz, en los automóviles comerciales. ¿Cuándo creen que se estableció el fuel injection en los automóviles? Si ustedes piensan que es después de la década de los 70, están equivocados. Correcto. Si piensan de hecho, a ver, dato. Venga. El Volkswagen Sedán, ¿no? Este vehículo que conocemos como Bocho, el escarabajo, de origen alemán, pero que se fabricó en México hasta 2003. Uh-huh. Tuvo un motor fuel injection hasta 1994. Y el fuel injection en las carreras de Fórmula 1 estuvo a partir de 1920 o 1930. Para que vean nada más los avances. Claro. ¿Qué significa fuel injection? Tienes la posibilidad de garantizar la cantidad de combustible más oxígeno que permiten una buena carburación. Así es. ¿No? La cantidad idónea, ideal. Exacto. Si no saben de automóviles, si no saben de automovilismo, no tenemos cápsulas para explicar eso, pero seguro encuentran un how-to en... Exacto. Seguro encuentran videos en YouTube que se los pueden explicar en términos de ingeniería y mecánica. Exacto. Muy bien, siguiente dato. Varios conductores británicos, entre los que destacan Jim Clark, Jackie Stewart, Graham Hill, campeonan entre 1962 y 1973. Esta nota seguramente fue escrita por alguien proveniente del Reino Unido. Seguramente. Y empieza a sonar un nombre que en inglés es divertido, ¿no? Es el infamous. Ajá. ¿No? Que podría parecer, ¿no? El infame. Y podríamos interpretarlo como en una película que se llama The Three Amigos, con Chevy Chase, Martin Short y Steve Martin, que cuando leen está situada en el lejano oeste, por allá de mediados del siglo XIX, y reciben un telegrama en donde hablan del infamous, ¿no? Y ellos se dedicaban a hacer películas. Entonces, cuando dicen infame, seguro es que tiene mucha fama, ¿no? Me hizo pensar eso. 1970, Bernie Ecclestone gestiona por primera vez los derechos comerciales de la Fórmula 1. Vamos a dar el contexto de quién es Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone era un propietario. Para empezar. Fue piloto. Sí. Fue piloto. Y recordemos, ahora, estamos hablando de la FIA, que es la que pone las reglas y regulaciones. Correcto. Y aquí comienzo, sí espero aquí empezamos a desmarañar. Exacto, y que comiencen a detectar las piezas del rompecabezas. Exacto. Por un lado está la FIA, que pone las reglas de la categoría. Listo. Por otro lado están los participantes, ¿no? Que había participantes que venían del gobierno, ¿no? Y había participantes privados. Que son lo que hoy conocemos como escuderías. Escuderías, exactamente. Los equipos tal cual. Entonces, las escuderías podían entrar y salir, y como les acabamos de decir, como los grandes premios no estaban en un circuito, sino que cada quien organizaba su carrera, entonces los participantes podían entrar o salir del gran premio que quisieran. Claro, porque de entrada, oye, pues el gran premio de Estados Unidos, pues no me alcanza para llevar mis coches
en barco, ¿no? Exactamente. Y conducir allá y regresar. Exacto. Bueno, entonces yo participo solo en Europa. Así es. Y en algunos de Europa, Y en ¿no? Europa, sí, claro. Entonces, eso quiere decir que en algunos de Europa, es decir, porque era muy caro, era costoso. Es decir, algunos dejaban pasar algunos circuitos para prepararse mejor para un circuito que les pudiera dar importancia, digámoslo Que así. también, y seamos sinceros, hay circuitos europeos que son complicados. Así es. ¿No? Sí. Mónaco, Ajá. el mismo Monza. Así es. ¿No? Monza es bastante complicado. Algunas pistas en Alemania que hoy no forman parte de Nuremberg, que además tiene el récord de más muertes. Exactamente. ¿No? En el circuito. Así es. O sea, sí puedes de pronto, por razones varias, decidir no participar. Exacto. Entonces existía esta libertad, ¿no? Correcto. Entonces Bernie se hace como piloto, está acostumbrado a estos equipos independientes, de repente se hacen los circuitos de la FIA, es decir, los que sí pertenecen al Gran Premio Mundial de la Fórmula 1. Correcto. Y pues ganaban los equipos como parte de, pero la repartición de la lana no era justa. Exacto. Bernie comienza a representar Bernie, a los que participantes. Además es un aristócrata británico con mucho dinero. Ajá. Que le gusta la velocidad, le gustan los autos y por eso se involucra. Así es. Pero después también es el genio que ve la posibilidad de generar dinero, porque había una repartición no justa. Uh-huh. Y en esta repartición no justa, la FIA crea una primera organización que se llama FISA. Exacto. Era la encargada de... Ajá. FISA. Federazione Internazionale do Sport Automobile. Exactamente. Que se encargaba de la organización y comercialización de los gran premios del circuito. Entonces, pero había algunos... Tienes la FIA y la FISA. Y la FISA. Son los primeros organismos que están ahí. Exacto, y la FISA pertenece a FIA. Y entonces Bernie, digamos que se vuelve líder de los participantes, de los equipos, las escuderías, Uh-huh. para decirle, oye, pues no nos gusta cómo lo está haciendo FISA, porque creemos que puede haber una mejor forma de hacerlo, y crean una asociación, así como se dan asociaciones de empresarios. Justo, hay un punto previo que es, en 1971 compra el equipo Brabham. Brabham fue un piloto británico muy famoso, ganó varias carreras, no campeonó, pero ganó varias carreras, hizo su escudería, y Ecclestone llega y dice, te la compro, y entonces se convierte en dueño de escudería. Exacto. Y eso le permite defender con un poquito más de permiso, si tú quieres, a los constructores. Así es. A las escuderías. Entonces, él se vuelve, o sea, tal cual, imagínense, dentro de escuderías, él quiere ser el líder de estas escuderías representado ante la FISA, y entonces crean FOCA. Antes de eso, hizo la Asociación de Constructores de Fórmula 1. Ese es FOCA. Es que FOCA... ok. Sí, FOCA tengo es... acá FOPA. Ajá. Es que FOPA hasta es otra. 1978. Sí. O sea, empieza a gestionar los derechos en el 70, compra su escudería en el 71 y hasta el 78 configura en esta asociación. Así es. Y se convierte en su presidente. Es decir, había ya una asociación creada por las escuderías para representarse ante la FIA. Y porque no les gustaba cómo FISA estaba administrando las cosas. Correcto. Recordemos, FISA es organismo de la FIA que organizaba y comercializaba el Gran Premio de Fórmula 1. Las escuderías, después del 71 al 78, terminaron no contentas con esa administración, crean su propio organismo, que se llama FOCA, presidido por Bernie Ecclestone. Y entonces tenemos dos grupos en una lucha de poder. Así es, FISA y FOCA. ¿Por qué? Porque se empiezan a comercializar los derechos de transmisión, pero se empiezan a comercializar también los espacios publicitarios con marcas mundiales. Así es.
Marlboro, que ya platicamos de ella en otro episodio, eh, Campari. Ajá. Ahorita me acordé de otra anécdota. Los primeros patrocinios fueron a inicios del siglo XX y fueron 2 marcas de tabacaleras. Entendían muy bien dónde Sí. estaba el rollo, Se ¿no? imagina, desde principios de siglo, todavía no se organizaba esto, pero ya estaban Metiendo patrocinando, dinero. metiendo dinero, 2 tabacaleras que ya no existen, ¿no? Ujú. Creo que sí anda por aquí en la historia de la Fórmula 1. Bueno, platicábamos de John Player Special, Ajá, ¿no? sí. Esta mítica marca de cigarros que vistió la escudería Lotus, Ujú, en la cual empezó a competir el mítico Ayrton Senna da ujú. Silva. Y pues, qué belleza de auto. Ojalá nuestra productora, nuestra producción ahí nos apoye con esta imagen del Lotus. Exacto, del Nos va a Young Player decir Special. algo, Había Santi. pósters, ¿te acuerdas, no? Yo me acuerdo que Sí, llegaba a la casa de justo, amigos y tenían el exactamente. póster del Young Player Special. Sí, sí, sí. Era, a ver, una marca con un fondo negro y las letras en dorado. Se veía muy elegante. Y en el auto, Ujú, era un auto súper limpio porque no tenía otro patrocinador tan representativo, ¿no? ujú. Entonces, caramba, sí era un tema ahí importante. Completamente. A ver, déjenme, voy a patrocinios, a ver si andaba por acá. Racing Strategy, Constructor Tracker, Mientras les doy este dato, ¿no? Que creo que da principio al tema del conflicto Ajá. entre FISA y FOCA. Es Eccleston el que provoca que la FOCA comience a considerar el tema de los derechos de transmisión y los ingresos de publicidad para ser repartidos entre los que arriesgan más, Ujú. que son justamente las escuderías, Así es. ¿no? Así es, que son Por, los que están metiendo lana, etcétera. exacto. Son los que, a ver, ¿en qué gasta una escudería? Tiene que generar los automóviles, es decir, partes de un diseño, ¿no? Aerodinámica, peso, bla, 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 consigues un motor, O lo fabricas desde suspensión, cero. sí, claro, claro, Ajá. porque hay escuderías que tienen una marca de automóviles detrás, como Ferrari, que les proporciona el motor, Ujú. pero hay otras, ¿no? Como Lotus, que no tenían una fábrica automotriz detrás Así es. y que necesitaban conseguir el motor y entonces iban con Renault, con Honda, con Ford, quien les Quien les patrocinara pudiera ahí. dar el motor. Ese es un primer gasto fuerte, importante, Ujú, porque, de nuevo recordemos, es el club de Toby, es el concurso de egos ujú. y queremos ganar. Así es. Entonces, no es solo competir, hay que ganar y entonces hay que invertirle dinero. Sí. Luego, estos equipos son los que consiguen a los pilotos Ujú. y hay que pagarles a los pilotos. En la medida en que el piloto sea capaz de ganar más gran premios, pues te va a pedir más dinero, Exactamente. ¿no? Entonces tenemos ahí justo este tema. Creo que es el momento clave en el que las marcas empiezan a aparecer de manera más significativa Ujú, sobre las carrocerías de los autos. ujú, Y entonces dicen, ok, ese dinero es tuyo, ujú. escudería, pero en el circuito van a aparecer las marcas. Cuando tomen en la televisión las escenas, van a estar esas marcas. Y eso cuesta mucho dinero, Así es. ¿no? Entonces, podemos empezar a identificar, ¿no? Se comercializan los circuitos, es decir, la presencia digamos que en el circuito de marcas, Ujú, y se puede empezar a identificar la presencia de marcas en las escuderías, ¿no? Hablando de marketing deportivo, son 2 exacto, productos diferentes, totalmente. ¿no? Son 2 productos diferentes para que también, o sea, desde la perspectiva del marketing vayamos entendiendo que sí estamos hablando de marketing deportivo, pero estamos hablando de comercialización de 2 productos diferentes. ¿Cuáles son esos productos? Primero tienes al organizador de la carrera, Ajá. que es el que cobra por poner los anuncios alrededor del circuito, Uh-huh. por integrar a las marcas en el fin de semana de la realización del Gran Premio. Así es.
Y por otro lado tienes a los mecenas Ajá, que pagan estos patrocinios deportivos, así es. dos conceptos que ya definimos, a los dueños de las escuderías Ajá. por incluir sus marcas en la carrocería En del la auto. carrocería del ¿no? auto. Platicábamos del John Player Special, pero también de los McLaren con Así es. Marlboro, Así es. que tenían, se veía también súper elegante. Sí, completamente. Y el Williams, ¿te acuerdas de que era Williams Renault, el Williams Renault, que era amarillo y azul, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, también era emblemático, pero no tan emblemático como el Young Player Special y como el McLaren Y con yo me Marlboro. acuerdo también mucho de el Benetton de Gerard Sí, Berger, ¿no? Gerard El Berger. primer Sí, ganador cierto, sí, de cierto. el Gran Premio México Sí, en la edición de regreso, de regreso. que Sí, también era un auto muy elegante, blanco, con algunas franjas en verde y colorcitos, ¿no? exactamente. Los colores de Benetton que eran verde, amarillo y rojo principalmente en el auto. Ujú, ujú. Entonces, listo, ya estamos llegando como que a la parte entre los 70s y los 90s, digamos que se da esta... El punto clave es, hay un conflicto en 1979, Ujú, porque la Foca de Ecclestone así es. empezó a ganarse, a llevarse más dinero, Ujú, y entonces la FISA de Jean-Marie Balestre, ajá, pues se inconforma así es. y generan un conflicto de épicas proporciones. Completamente. Tanto así que... Terminan con un acuerdo llamado de la Concordia, Así hasta es. 1981. O sea, 2 años se la pasaron peleando Sí, y no lograron hacer nada. Y hasta 1981 el acuerdo de la Concordia, que además se ratifica ujú, 4 veces más. 4 veces más, así es. Y con ciertos agregados y añadidos. Sí, 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 cada Así vez es. que se ratificaba algo se modificaba, Ujú, ¿no? Porque, a ver, el mundo cambió muchísimo del 81 al 90 y tantos, la última vez que se ratificó fue en 2007, ajá, nada más del 81 al 2007. Piensen en cómo hemos cambiado nosotros como consumidores, sí, ¿no? Que ese es uno de los conceptos que vamos a tener para este episodio, comportamiento del consumidor, y entenderemos esto, o sea, aquí está Isaac, generación X, con su teléfono en la mano, buscando información, ¿no? Eso es una muestra justo de cómo estamos cambiando, cómo hemos cambiado. así es, completamente. Y que si no, antes, justo ya habiendo entrado a internet, pero todavía no teníamos teléfonos inteligentes, pues utilizábamos la compu, la laptop principalmente para hacer Correcto. estas funciones. Ahora, ¿vas a llegar a 1987? Sí, Bien. nada más, antes de eso, Ajá, curiosamente, Jean-Marie Balestre, cuando se inconforma por los derechos televisivos, pero también pone algo importante en la mesa, ujú, las reglamentaciones técnicas, así es. ¿no? Que tiene que ver con lo que hacía la FIA, Ujú, de decir, ok, esto es lo que se vale, esto es lo que no se vale, y al que no se acate estas reglas, lo sancionamos. ujú, ¿Dónde? Donde les duele, exactamente, ¿no? en la lana. En la lana. Ahora sí, llegamos a 1987. El segundo, acuerdo de la Concordia, ¿no? Y se crea la Formula One Promotions and Administration, la FOPA. No es FISA, no es FOCA, ahora es FOPA. Que tiene que ver con los derechos de televisión para los equipos. Es decir, recordemos, la Fórmula 1 se transmite por televisión, entonces eso las televisoras tienen que pagar una lana, y entonces parte de esa lana se le va por este acuerdo, se le tiene que repartir a los equipos. ¿Quién estaba detrás de Fórmula One Promotions and Administration? Pues el muchacho Ecclestone, por supuesto. Nada tonto. Después, Fórmula One Promotions and Administration, FOPA, cambia a Fórmula One Management. Exactamente. Pero la persona detrás sigue siendo la misma. Así es. Entonces, FOCA crea FOPA, que después se vuelve FOM.
¿ok? Para que Exacto, vayan entendiendo exacto. las FIA piezas. Ajá, surge con FISA ajá, y son el conflicto, ajá, ¿no? así es. El conflicto que se basa principalmente en dos. Uno, la repartición del dinero que entra por derechos televisivos y Ujú, dos, las restricciones que se imponen económicas ujú, por no cumplir los acuerdos. exactamente. Luego, que de repente los años, aquí se comienza a hacer un poco no claro, no sé si tú lo tengas, No. pero después de FOPA, eh, llega un momento, digamos que ya están divididos, ¿no? Es quién organiza las carreras, Ujú, que de repente esto también lo integra el mismo FOM, ujú. ¿ok? La organización de las, ya no quedaba en la FIA, ahora fue privatizado. O sea, para que vayan Exacto, entendiendo, se va exacto. privatizando el Gran Premio. No era parte de la FIA, sino se va privatizando. ¿Tienes el año? El año en ese sí no. Porque yo aquí lo que vi es 2011 rumores de venta a capitales Ah, privados que genera un pero desde antes ya era encono. Exacto, es lo que te iba a decir. O sea, esto obviamente sucedió previo. porque, fíjate, te voy a decir, ¿dónde está? Aquí está. El Fórmula 1 Group, ¿no? Que FOCA se transforma en Fórmula 1 Group, ¿ok? Ujú. FOCA, En FOPA y luego en FOM. no, es FOCA, FOG, ¿ok? FOCA es Fórmula 1 Group. FOPA se transforma en FOM con M, Ajá. ¿ok? Entonces FOM es una empresa de FOG, ¿ok? Para que me vayan siguiendo. Hizo su Ahora, esquema, ¿eh? sí, Hizo su esquema aquí para poderle entender. ahora, la Fórmula 1 Group en algún momento llegó a pertenecer, o todavía es, que todavía no me queda claro porque no hay suficiente información, es de Delta Topco, Es correcto. ¿ok? De Delta Topco, Hasta 2016. hasta 2016, pero no dice ¿Cuándo? o si se deshizo Delta Topco, Exacto. porque lo que compra Liberty Media, que es aparte Delta Topco también era estadounidense. Liberty Media, también estadounidense, compra los derechos. O sea, todo esto del quién es dueño de qué se vuelve interesante cuando Liberty Media hace la compra en 2016-2017 de FOG. Pero hay un holding arriba, Agus, que no entiendo todavía si sigue siendo parte de, o ya no lo es, que se llama SLS. SLS. Y es el holding de FOG. ¿Ok? Holding es un término que tiene que ver con la parte legal. Exacto, que es la empresa dueña de. Exacto. SLS es una empresa dueña de FOG, pero también se establece que Delta Topco es dueña de SLS, es decir, FOG, SLC, Delta Topco, y Delta Topco tiene otro holding. Entonces, dices, ¿cómo se ordena y se organiza todo ese relajo? ¿Y cómo Sí. ganan todos esos holdings? ¿No? O sea, ¿cómo le hacen para ganar? Para además Bueno, repartirle la lana a los equipos y que ganan una buena lana. claro. Queda un poquito más claro de qué tamaño es el pastel. Sí, el elefante es grande. ¿No? El elefante es grande. Ahora te voy a platicar de otra. No sé si la ubicas a esta empresa que se llama. No, esta no es. Es esta. Hay otra empresa que crea, que se llama, que crea el mismo, Ecclestone, sí, Ujú. Ecclestone. Él crea otra empresa pasados unos años que se llama International Sports World Communication, que se queda con los derechos de broadcasting de la Fórmula Fórmula 1. 1. Entonces, no se supone que eso ya lo hacía FOM. Pues sí, que además es otra empresa del mismo Ecclestone.
y que se supone que pertenece a Fogg, se supone, porque no está bien aclarado Claro. en todo este embrollo. Por ahí, si alguno de ustedes que nos está escuchando sabe más del tema Compartan por truculento aquí. de la Fórmula 1, nos ayudaría a entender, porque justo ese es el conflicto que, no sé a ti, pero a mí no me dejó dormir bien. Exacto, o sea, es de, ¿para qué tanto holding y al final quién es dueño de qué? Exacto. ¿No? Para poder entender cómo funciona, porque a mí me encantaría, o sea, me encanta entender cómo funcionan las cosas para poderlas explicar y poder Correcto. entender, y no solo eso, poder entender cómo funciona el negocio, ¿no? Es de, Detrás de. exacto, es de dónde viene el dinero, hacia dónde va el dinero y por lo tanto cómo se hace dinero y entiendes cómo funciona el asunto. ¿No te has dado cuenta que la industria deportiva genera mucha lana, pero hay poca claridad en esto? Ujú. De hecho, ¿no? O sea, Es muy interesante, empezamos ¿no? a tocar el tema cuando hablamos de Marlboro. Una empresa también poco transparente Ajá. que curiosamente ha sido patrocinadora de muchos eventos deportivos masivos, Ujú. dando cantidades exorbitantes de dinero. Así es. Entonces sí, al final, no sé, deja ahí un tufo medio raro, Ajá. ¿no? Yo tengo aquí este dato. Venga. 2014, Ecclestone es acusado de corrupción en Alemania Ujú. y no se encontraron pruebas suficientes por lo que fue exonerado. Ujú. Pero es a partir de esto que la Fórmula 1 empieza a perder protagonismo. Ujú. Y Ecclestone se echa esta frase tristemente célebre en la que dice que la Fórmula 1 es prácticamente para gente como él, Ujú. de mucho dinero y que les gusta ir a todos los grandes premios a lucirse, A lucirse. ¿no? Así es. Y entonces, pues de pronto es como, oye, hay millones de personas que siguen el deporte, Ujú. que no son como tú y que te generan el dinero que tú estás disfrutando. Así es. Ecclestone tiene hoy 92 años, en octubre cumple 93. Según yo ya murió, No, ¿no? Ok. no. Porque vi un video que le medio honorario, pero yo pensé que porque ya me Le había acaban muerto. de sacar una serie de 8 capítulos que Ajá. no he visto. Ok. Pero justo leí una nota al respecto que decía que es una autobiografía Ah. en la que intervienen muchos personajes importantes Ajá. de la Fórmula 1, pilotos, directores de escuderías y demás, pero que termina siendo la historia contada por él. Ok, que es para exonerarse a sí mismo. Sí. Ok. Finalmente esa es una de las ventajas de tener dinero, puedes hacer este tipo de cosas. Yo creo que no le falta mucho, Ajá. ¿no? Y entonces probablemente en cuanto fallezca, van a destapar la cloaca y va a salir. Seguramente. Que ahorita ya medio lo están haciendo, ¿no? Sí, Por el sí, cambio sí. de propietario, que es Liberty Media, ¿no? Y a Liberty Media les vamos platicando. La compra fue entre 2016 y 2017. 2016 lo tengo aquí y una de las estipulaciones es que Ecclestone se hiciera a un lado. Así es, gracias, hasta luego, bye. Entonces en enero de 2017 se retira de Formula One Group, del cual era presidente, Ujú. tras 39 años. Sí. O sea, hace Toda 6 la carrera años. moderna, Sí, toda la carrera moderna de la Fórmula 1, tiene que ver con este señor. así es. Que además busquen su foto. O bueno, a lo mejor ahí producción también Producción nos nos los va a puede poner aquí. apoyar con la foto de Bernie Ecclestone. Excéntrico hasta en su manera de cortarse el pelo, Exacto, sí. ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con Liberty Media, mi querido Isaac? Se renueva la marca. Hablando de temas de mercadotecnia que nos gusta y nos fascina, se renueva la marca. Aquí nos va a poner producción el logo anterior de la Fórmula 1. Y ahora el logo que actualmente tiene Exactamente. la Fórmula 1. Este es el nuevo logo. Ese cambio se lo debemos a Liberty Media, que pareciera que
de pronto, y eso es lo que me encanta cuando logras un posicionamiento exitoso, parece que fuera hace mucho tiempo. Correcto. Y no lo es. Correcto. Tiene 5 o 6 años. 6 años. ¿Ok? Liberty Media es una empresa, como su nombre lo indica, de medios. Uh-huh. Y tiene esta gran característica. Entiende perfectamente en dónde están las audiencias hoy. Así es. Uno de los problemas que aquejaba la Fórmula 1 es que los derechos televisivos los tenía Fox Sports, Uh-huh. se transmitían en algunos países, ¿no? Uh-huh. Y había perdido protagonismo, incluso con otro tipo de carreras automovilísticas. Así Tenemos es. la Fórmula E, tenemos la Fórmula 2, en los 90s aquí en México, la Indy, en donde participaba Adrián Fernández, ¿no? A los mismos gran premios les faltaba flair, digamos, sí, es decir, un toque de entretenimiento, de show business, digamos. correcto. Así, ¿no? Y llegan estos señores de Liberty Media y yo tengo aquí anotados 2 puntos clave. Primero, empiezan a vender los derechos con el canal de streaming, Uh-huh. con una membresía. Uh-huh. O sea, crean el canal de Fórmula 1, Fórmula 1 TV. Y comercializan directo, tienen contacto directo con el consumidor, siguiendo la fórmula Uh-huh. que ya habíamos mencionado en otro capítulo de el NFL Network. Así es. ¿No? De, pues yo te genero el contenido para que me quieras pagar a mí Uh-huh. y no necesites ver el partido a través de alguna televisora adicional. Así es. ¿No? Con esto puedes ver las pruebas de calificación, ¿no? Porque para los que no están muy enterados, un gran premio sucede los domingos, Uh-huh. pero hay pruebas de calificación el viernes y el sábado, Así es. con lo que se determina la parrilla de salida, pole position, Uh-huh. quien sale en primer lugar, y se corre así el domingo. Con Ecclestone, estos previas, tanto las pruebas como las calificaciones, no eran sexys. Exactamente. Y hoy comienzan a cobrar relevancia, ¿no? Entendiendo Liberty Media, cómo hacerle, ¿no? Entiende que hasta la calificación hoy, hasta las pruebas hoy, los días de pruebas son entretenidos y atractivos para el televidente. Para el televidente. Y la otra es que, entendiendo esta dinámica del consumidor actual, del consumo a través de streaming, crean esta joya de la serie de Netflix. Así es. Drive to Survive. Drive to Survive. ¿Qué es Drive to Survive? Drive to Survive es esta serie que crea la Fórmula 1 junto con Netflix. Uh-huh. Pero el objetivo es claro. Quieren atrapar al público norteamericano. Terminan atrapando al público mundial, ¿no? Sí, pero su enfoque principal es vamos por Norteamérica. Exacto, por ser un territorio con ciertas características demográficas, de hábitos de consumo, de estilo de vida, de nivel de ingreso, ¿no? Capacidad de compra. Capacidad de compra, recuerden, o sea, hay que verlo desde la perspectiva de la mercadotecnia, y entonces dicen, necesitamos crear un vínculo emocional. ¿Y quiénes son nuestros artistas principales? Pues los pilotos. Los pilotos, que además ya los tienes ahí, con contrato. Exactamente. ¿Y entonces qué pasó? Pues en el contrato les empezaron a poner estas cláusulas de, a partir de ahora, necesitas permitir que tengas a unos cuates con una cámara y un micrófono que te estén grabando, excepto cuando vas al baño. ¿Por qué? Porque esto viene hasta de la comprensión, recuerden, y lo hemos dicho en varios episodios, es entender cuál es tu producto o servicio. Correcto. Y tu producto es de entretenimiento. Exactamente. Y entonces les hacen entender, porque se nota que hay algunos que no, es más, Mercedes no apareció en la primera temporada de la serie, pero les hicieron comprender que las carreras son entretenimiento. Puedes elegir irte a desayunar con la familia o puedes prenderle a la tele a ver las pruebas de calificación. Exacto. Y entonces entienden que tiene que ser un producto de entretenimiento atractivo.
Y por lo tanto, en ese sentido, eso es lo que lo vuelve, ¿no? Le añaden este drama, este factor drama a la Fórmula 1 que lo tiene de naturaleza. Y por lo tanto lo dicen, pues sí, tú eres un producto de entretenimiento, hay gente que va a apreciar este producto de entretenimiento porque al final les gustan las series, ¿no? Eso se los pudo dar Netflix. Recordemos que Netflix tiene datos, ¿no? Y que dicen... Muy específicos. Muy específicos. ¿Quién los ve? ¿Cómo los ve? ¿Cuándo los ve? Así es. ¿Quién se echa las series de corrido? ¿Quién se las echa espaciadas? Exacto. Y por lo tanto, entonces es entender que yo tengo un producto de entretenimiento que puede tener diferentes salidas de medios. Echen un ojo a la serie si no la han visto. Si les gusta la Fórmula 1, les va a encantar la serie. Si no les gusta la Fórmula 1, corren un riesgo tremendo de que a partir de ahora les empiece a gustar, porque está hecha para eso. Así es. Está hecha para que te guste el deporte que significa. Exacto. Que te atrape. Exacto. Tal cual, ¿no? Oye, una frase más de Ecclestone. Venga. A propósito de esto. En Estados Unidos tienen un solo gran premio que forma parte del circuito de la Fórmula 1, que es el de Miami, ¿no? No, está Austin, está Miami y se agrega este año Las Vegas. 3 ahora. Eran 2. Se da el Gran Premio de Miami y se avienta el comentario de Ecclestone de decir, esto ya parece una entrega de Óscares. ¿Qué tiene que ver la farándula con el automovilismo? Todo. El señor no ha entendido el producto que creó. Así es. Y no ha entendido cómo han cambiado las audiencias que hoy siguen generando el negocio. Completamente. Está en producción una película de Brad Pitt que muy seguramente tiene que ver con algunas de las empresas relacionadas con Liberty Media para promover el drama de la Fórmula 1. Por supuesto. No es casual que tengamos un gran premio en México, ¿no? No es un tema de la negociación de los gobiernos como se nos quiere vender de este lado de la frontera. Es obviamente lo que significa para la Fórmula 1. Así es. También incluso, con todo el respeto que le merezco y me merece el señor Checo Pérez, pues es también la razón de por qué está ahí. Es exacto. No me acuerdo en dónde lo había leído, no sé, creo que fue en un caso de Harvard, creo que sí, en donde decía que el tener un piloto en la parrilla implicaba la oportunidad para el país para poder ingresar, comercializar su circuito, o sea, es de tener un circuito en la parrilla de circuitos. Correcto. Digámoslo así. Correcto. O sea que es simbiótico, digámoslo. Exacto. Si tú eres de un país remoto, que no tiene industria, que no tiene... Alex Albon, Tailandia, por ejemplo, se vuelve complicado. Te conviertes en una cosa extraña y que, ¿no? Probablemente más apoyado por sus propios recursos, ¿no? Que por otro tipo de cosas. Invitan normalmente a los gobiernos que, o sea, mucha gente se enojó porque el gobierno dijo yo no participo, el gobierno mexicano. Correcto. Pero es una invitación. Sí. Y desde esa perspectiva, hay gobiernos por promoción turística, digámoslo así, le meten lana. Y en esta ocasión, digamos que sin politizar y apartidizar el asunto, simplemente dijo el gobierno, pues no tengo lana para, ¿no?, meterle a este gran premio. Si lo quieren organizar, adelante, ¿no? Tienen todo nuestro apoyo, claro que sí, bienvenidos sean todos, pero el objetivo no es de que el gobierno quiera meter una lana, ¿no? Claro. Entonces, que se vale también, ¿no? Sí, por supuesto. Hay algunos gobiernos, es más, que no se meten precisamente, y que así se participa, ¿no? O así se organiza la carrera. Sí. Una nota de ESPN, ¿no?, del año pasado señalaba que la derrama económica generada por el Gran Premio en México en 2022 fue alrededor de 20,000 millones de pesos.
ocasionando 9,236 empleos directos y trasladando una gran cantidad de personas, no solo de México. O sea, sí, hay mucha gente de México que va al Gran Premio a tomarse sus fotos y compartirlas en redes sociales, pero viene gente de todo el mundo. Viene gente de todo el mundo. Además de los equipos, con todo lo que implica. Somos un destino muy atractivo. El Autódromo Hermanos Rodríguez es una joya, ¿no? Aunque ya no tenga la peraltada como la solía tener. Pero es increíble, es increíble lo que se mueve ahí y que tiene que ver con todo esto. Sí. Ay, traigo muchos datos, no quiero... Dale. No, porque ¿sabes qué? Que no abonan al tema. Ok. ¿No? O sea, podemos hablar de famosos campeones, escuderías, sí, ¿no? Eso sí. Creo que da para otra ocasión, pero sí te doy algunos datos curiosos, ya sabes que me gustan las anécdotas, entonces me moví por ahí. Seguramente sabes que a la Fórmula 1 se le llama el Gran Circo. Sí. ¿Por qué? Eso sí no sé. Porque se mueven como circos de una ciudad a otra. Son itinerantes. Sí, son itinerantes, pero además se presentan siempre las mismas personas. Son los mismos pilotos con las mismas escuderías que llegan, se presentan, dan su show, recogen, se van y a la siguiente, ¿no? Es el Gran Circo. Sí. El récord de cambio de neumáticos en pits lo tiene en este momento Max Verstappen con 1.82 segundos. O sea, en menos del tiempo de que lo dije, le cambian las cuatro llantas al coche. Que antes era 1.92, que lo tenía Ferrari. Sí. Está cañón. ¿Sabías que hubo una mujer que corrió? Sí. ¿Tienes el dato? No me acuerdo de su nombre, pero sí. María Teresa de Filippis compitió en 1958. Era muy amiga de uno de los pilotos y le gustaba la velocidad y entonces se metió y fue participante. Se retiró después de un accidente que no tuvo ella, que tuvo alguien también cercano y que dijo, bueno, creo que entonces no es para mí, pero compitió en 5 Grand Prix, una mujer. Y en ese sentido se está recuperando la participación de pilotos mujeres, femeninos, con Formula One Academy. Correcto. Que es hasta un programa seriado, que obviamente se transmite también por la tele, ¿no? Para ir reconociendo a los pilotos antes de que lleguen. Exactamente, ¿no? Así es. Aquí en la universidad tenemos a una piloto. ¡Órale! Que compite en la serie esta de los tractocamiones. Majo Rodríguez estudia en la Escuela de Ingeniería. Y bueno, a mí me cae re bien. Bien. Creo que eso le falta al automovilismo de manera general. Y creo que va para allá, porque también ves que se le hizo mucha fama a la estratega de Red Bull, ¿no? Tal cual cuando ganó Max Verstappen, creo que el primer campeonato, fue que a ella se le reconoce parte de las decisiones de el por qué llegó Max. La estrategia tiene que ver con cuándo cambias los neumáticos y a qué tipo de neumáticos y qué se va a hacer, ¿no? Correcto. Entonces se le reconoce a ella y entonces se comienza a reconocer la participación de la mujer, tanto así que en algunas transmisiones se invitan a pilotos mujeres, principalmente en Estados Unidos, a transmitir como comentaristas. Conducir, comentar. Exactamente. Sí, yo creo que no va a faltar mucho para que tengamos mujeres pilotos compitiendo en el circuito y me da gusto. Creo que ha llegado un momento de platicar entonces de los diferentes productos de marketing deportivo que se dan en la Fórmula 1. Que podríamos pensar, Agus, que puede ser uno. Pues las carreras sí ya. Pero no. Hay varios productos que el marketing deportivo y especialistas se pueden hacer ahí. Venga. Uno es en temas de la organización y comercialización de la carrera. ¿No? Es cómo se organiza y cada carrera. La organización y comercialización del Gran Premio en sí, ¿no? Que es este gran paraguas, ¿no? Es el Gran Premio de Fórmula 1,
cómo organizas los diferentes circuitos y cómo comercializas todo el Gran Premio. Como Luego, paquete, como digamos. paquete de carreras. Y luego cada carrera es otro producto. Dentro de cada carrera está cada escudería. Y dentro de cada escudería está cada piloto. Cada Tenemos uno de esos 4 niveles, de producto. por lo menos, de producto. Así es. ¿De dónde sale el dinero que le da, que mueve todo esto? Hablábamos de derechos televisivos. Ajá. Yo creo que esa es una de las entradas más importantes. Así es, ¿no? es. Derechos televisivos es quién va a transmitir la carrera. Porque yo, Fórmula 1, bueno, yo, el grupo organizador, tiene su propio circuito de televisión, Correcto. que son miles de cámaras, Sí. Alrededor. Cámaras que no solo están en el circuito, Uh-huh. que obviamente sí, o sea, hay directores de cámaras que se especializan en ver cuál es el ángulo en el que tengo que posicionar la cámara para ver, Uh-huh. ¿no?, a los autos circular. Pero también tienen de repente las cámaras en pits, Uh-huh. las cámaras en donde están los equipos que tienen comunicación con los pilotos, Uh-huh. ¿no? Las cámaras que toman al público. Uh-huh. La cámara del helicóptero, que está arriba normalmente. En realidad estamos hablando de arriba de 100 cámaras. Así es. Y entonces, en ese sentido, es los derechos de televisión es yo, Fórmula 1, yo soy dueña de todas esas cámaras, solo en Mónaco, creo, no es dueña de las transmisiones, pero sí, digamos que le dice, pero yo organizo, yo te digo dónde va todo, ¿no? Mónaco es un principado en Europa que tiene características interesantes. Sí. No sé si sabías, pero no hay pruebas de calificación el viernes en Mónaco. ¿En serio? Porque siempre hacen la carrera alrededor de una fecha importante que tiene una fiesta religiosa en jueves. Y entonces las calificaciones en Mónaco son jueves, sábado y la carrera el domingo. Okay. Y los pilotos descansan el viernes, sí. Con lo que implica, porque Mónaco tiene muchos de los mejores casinos del mundo. Exactamente. Bueno, Monte Carlo, finalmente. Exacto. ¿No? Que Monte Carlo ocupa una gran parte de Mónaco. Está muy curioso. El día que pude estar ahí, tuve la oportunidad de estar hace un ratote, por ahí del 2001. Sí me impresionó, porque es un huevo. ¿Sí? Es un huevo. Sí. Y dentro de ese huevo está el otro huevo llamado Monte Carlo. Entonces, una son los derechos. Es decir, a quién paga por tener mi señal. Por tener mi señal. Y pagan ahorita Fox Sports para tenerlo en Premium, ESPN, ABC también, que se combina con ESPN, y de repente algunas otras como Sky Sports, DAZN en España. Entonces, de ahí ya están obteniendo una lana. 2, las marcas que están alrededor de la pista. Es que no son las mismas que se anuncian, porque también tú puedes tener patrocinadores oficiales que aparecen en tus cortinillas oficiales del evento. Correcto. ¿No? Entonces se vuelve complejo. Sí. De ahí ganan, pero también ganan, los equipos reciben lana también de ahí. Ganan porque los equipos se tienen que inscribir en el circuito. Ganan porque los circuitos se tienen que inscribir en el circuito. Es decir, para que México esté como parte de las carreras, el comité organizador tiene que paga una lana por estar. Así es. Y los equipos que quieran participar en el Gran Premio de México tienen que pagar una lana para estar. Así es. Entonces, es un ingreso constante. Oye, ¿y si yo me compro una gorra de mi escudería favorita? Esa es de tu escudería, pero si trae el logo, creo que también tiene que pagar un porcentaje por traer la marca oficial de la Fórmula 1. ¿No? O sea, al final entendemos qué hay detrás. Hay un interés importante de dinero. Sí. Que claro, no quería perder el señor Eccleston. ¿Cuánto le habrán dado a Eccleston por hacer su lado? Pues nada más por la venta. Bueno, es que sí. Yo creo que le han de haber dicho, pues ya te lo compré, compadre. Sí. ¿No? O sea, ya con eso fírmale aquí. Date por satisfecho, porque... Hasta luego. Sí. Digo, además su fortuna creo que asciende a 292 mil millones de dólares. En español, digámoslo así.
¿no? O sea, sí, sí está cañón. Muy bien, entonces, si te vas a dedicar al marketing deportivo y te gusta la Fórmula 1, sí vas a tener que decidir hacia dónde quieres que vaya la cosa. Es decir, Exacto. ¿quieres estar en la parte de organización de la carrera? ¿O lo que te late es estar en el Gran Premio de México? Recuerda que son productos diferentes. Sí, ¿O quieres ser parte de una escudería y por lo tanto estar como parte del equipo de marketing? ¿O quieres llevar o representar a un piloto? Vele ahí pensando, porque finalmente para eso quisimos hacer este caso, exacto. para que dentro del marketing deportivo, dentro de un evento deportivo que es la Fórmula 1, existen diferentes productos a mercadear. Ha sido un viaje intenso, complejo, que por lo menos a mí me costó trabajo desenterrar las cuestiones, entender. Todavía hoy me quedan algunas dudas con Sí, lo que nos a mí también. platicaste de los holders y demás. Pero también tiene esa parte de belleza, ¿no? Pues, finalmente sí, te puedes sentar un domingo y disfrutar de una carrera sin tener que entender todo esto que acabamos de decir. Ujú. Y listo, ¿no? No pasa nada tampoco, Ajá. ¿no? Pero si te vas a dedicar a la mercadotecnia, No tienes de otra. así es, tienes que comprenderlo, necesitas comprenderlo. ¿Con qué te quedas, mi buen Isaac? Híjole, pues mira, me quedo con que la industria deportiva a nivel general mundial es una industria poco pelada, es decir, que no le hacemos mucho caso, que se mueven cantidades enormes de dinero. Tenemos estos grandes jugadores, ¿no? La FIA es uno, la FIFA es otro, el COI es otro, Ujú. que son los que suenan, pero hay muchas otras cosas. Así es. Y por lo tanto, entonces, es una industria, este, por ejemplo, se habla del mercado del petróleo y de qué tamaño tiene, pero en términos del deporte nunca se le había analizado como negocio. Ujú. Y apenas se está comenzando a ver tal cual como cuál es como un producto de inversión y cuál es su retorno de la inversión dependiendo del tipo de deporte del que estemos hablando o del producto. Ya vimos que hay diferentes niveles de producto dentro de una misma competencia, digámoslo así. Correcto. Entonces, yo me quedo con seguir explorando. Me apasiona mucho el entender, porque entender el modelo de negocio de Google es sencillo. Sí, Entender el modelo de negocio de Starbucks es sencillo. de Pero las cuando, marcas que hemos tenido aquí, así ¿no? De es, Absolute, de... volumen de ventas y listo. Pero ¿cómo funciona? ¿Cómo gana dinero un deporte? O sea, apenas me hice la pregunta hace unos 3, 4 años con la NFL y dije, ¿cómo hacen dinero los equipos? La Fórmula 1, ¿cómo hace dinero? ¿Cómo ganan dinero? ¿Cuánto dinero invierten? Y es muy interesante cuando comienzas a entender esas cifras. Entonces, para mí es una de las, o sea, con lo que me quedo es una de las industrias que apenas comenzamos a explorar y que creo que es de las que mueven más economía en el mundo y que solo unos Más pocos lo sabían. engranaje, Así sí, es. sí, sí, sí. Es una buena conclusión. Yo quiero concluir con esta parte que me parece también muy específica y muy interesante. El ser humano, ¿no? Se ha hablado mucho últimamente de lo que va a implicar que la inteligencia artificial irrumpa en nuestros entornos laborales, ¿no? No sé si te acuerdas de Wall-E, si Ujú, la viste. ujú. Estos seres humanos gordos e inútiles que estaban ahí, que eran producto de no tener que hacer nada porque la tecnología ya hacía todo, Ya lo resolví ¿no? todo. Sí. En ese inter entre donde estamos hoy y el futuro que nos plantea Wall-E de la raza humana, vamos a tener gente con mucho tiempo disponible. Y el ser humano busca generalmente el entretenimiento. Y el deporte se ha convertido, si no en la más, Ujú. debe ser una de las principales fuentes de entretenimiento. Así es. Hay gente que no le gusta el deporte, muy respetable, habemos otros que nos encanta, Ujú. pero hacia allá va la Sí. humanidad. O sea, vemos ahora justo en Netflix cada vez más productos que tienen que ver con el deporte.
vemos ahora estos eventos masivos deportivos que se acercan a las plataformas en donde estamos nosotros como consumidores, ¿no? Sí. El que no entienda ese cambio está muerto. El señor Ecclestone es el primer ejemplo. Exactamente. Y es más, yo lo que veo es como ya vamos a tener tiempo libre, Agus, yo veo la creación hasta de ligas amateurs Sí. y de todas las edades. Es decir, va a haber ligas de soccer, de fútbol 7, de personas entre los 50 a 70 años de edad, Claro. como hoy lo hay de corredores, ¿no? Correcto. Y van a haber diferentes ligas. Y entonces las marcas tienen que hacer algo al respecto. Claro. Porque la gente va a tener tiempo libre y va a querer hacer, como practicante, va a querer hacer algún deporte, va a querer hacer alguna actividad. Y como público, vamos a estar ahí. Así es, vamos a asistir más a más eventos. Completamente. Es una perspectiva interesante, creo que nos da para hablar mucho, pero bueno, hoy creo que ha sido suficiente. Sí. El marketing tiene futuro y tiene un gran futuro por venir. Exacto. ¿Dónde te encontramos, mi querido Isaac? En Isaac Guerrero Jaimes, en Instagram, así con mi nombre completo, sin espacio. Ahí es donde más interactúo y me gusta responder, publicar y demás. Aquí. Yo estoy también en Instagram y en TikTok como @prof_agus_mkt. No sé por qué en su momento me resultó que podía ser un buen nombre, pero bueno. Ahí estoy y podemos interactuar también mucho. Aquí van a aparecer en algún lugar del asunto las redes de Enmarcados. Exacto. Estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook como NMRK2, es decir, Enmarcados. Si nos están escuchando a través de YouTube, no olviden suscribirse, denle like si les gustó el episodio y coméntenos en nuestras redes sociales y en YouTube qué más marcas les gustaría que pasaran aquí a la mesa y sean diseccionadas por nosotros, ¿no? Recuerden que aquí vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo de marcas, de merca, de negocios y de estrategia. ¿Por qué? Pues porque estamos enmarcados. Exacto. Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio, mi querido Isaac. Nos vemos para el siguiente. Y a partir de este momento dejamos de estar al aire, pero no olviden que siempre vamos a estar enmarcados.